Ahora sí. Buenas tardes con todos, chicos. Estamos en el curso de trigonometría, capítulo número 5. ¿Ya? Capítulo número 5 y estamos estudiando el día de hoy las transformaciones trigonométricas de suma o diferencia a producto. ¿Para qué quiero transformar una suma o una diferencia a un producto? Y acá mencionan dentro de los objetivos, ¿no? Justamente la razón, ¿no?, por la cual menciona es básicamente indican acá para la simplificación de fracciones. Para poder yo iniciar una simplificación, para eso es que yo quiero transformar. Y también, ¿no?, para adaptar fórmulas anteriores a la resolución de situaciones geométricas determinadas. Bien, entonces veamos pues justamente de qué se tratan, ¿no?, estas transformaciones. Y acá tenemos algunas fórmulas, ¿no? Para el seno de la suma de dos ángulos, seno de x más seno de y, dice que por fórmula esto es 2 veces el seno de la suma entre 2, de la suma de los ángulos entre 2 por el coseno de la diferencia de los ángulos entre 2. Nada más, eso sería todo. Seno de la diferencia es seno de la diferencia, ¿no? 2 veces seno de la semidiferencia por el coseno de la semisuma. Y acá tengo el coseno de la suma y coseno de la diferencia. Mira que la fórmula es seno más seno o seno menos seno, coseno más coseno o coseno menos coseno. La fórmula funciona así. ¿Ya? Las fórmulas que se están presentando acá funcionan de esa manera. Bien, entonces vamos a rápidamente, ya teniendo en cuenta esas formulitas, nosotros vamos a ir a la parte operativa de la clase, ¿no? Recuerda que la parte operativa la encontramos en la página 228, ¿ya? Página 228, entonces nos vamos, chicos. Ya, vamos, avanzamos, ahí está, ¿no? Primer ejercicio, ahí lo tenemos. Lo ampliamos un poquito más creo que da, ahí está. Pregunta número 1. Ya, entonces vamos a hacer un pequeño espacio. Bien, ahí está. Bien, chicos, entonces sabemos que por propiedad, ¿no?, nosotros podemos calcular cada uno de ellos. O podemos reducir esas expresiones. A ver, dice reduce, C. Entonces, si tú te das cuenta, acá yo tengo en la pregunta número 1, tengo que C es igual, y acá observamos el seno de la suma de dos ángulos. Y el seno de la suma de dos ángulos es justamente 2 veces el seno de ¿quién? De la suma de estos dos ángulos, o de la semisuma, mejor dicho, ¿no? O sea, la suma entre 2. 7x más 3x entre 2, es decir, 5x. Todo multiplicado por el coseno de la semidiferencia. La semidiferencia sería 7x menos 3x, 4x entre 2, 2x. Y todo esto está entre seno de 5x. ¿No? Y acá seno de 5x sobre seno de 5x se va y quedaría 2 veces el coseno de 2x. Eso sería todo. ¿Ya? Eso sería todo. 2 veces el coseno de 2x. Y esta es la clave. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tenga? Pues está bien sencillo el tema. ¿No? Al menos todo lo que es nivel 1 es de esa manera, chicos. ¿Ya? Bien. Tomen nota, por favor. ¿Ya? Bien, seguimos. Voy a ir a la pregunta número 3, ¿ya? Pregunta número 3. Vamos a limpiar la pantalla. Y vamos a la pregunta 3. Ahí está la pregunta 3. En la pregunta número 3, quiero que observen, dense cuenta que aquí en este caso estamos hablando del seno de la diferencia. Repito, estamos en la pregunta 3. Y estamos en el seno de la diferencia. C es igual. Entonces sería 2 veces el seno. Cuando es aquí menos, empiezo con la semidiferencia. 40 menos 20, 20. Entre 2, 10. O sea, 2 veces el seno de 10 grados multiplicado por el coseno de la semisuma. 40 más 20
40 más 20, chicos, 60. Entre 2, 30. Ahí está. Y todo esto dividido entre el seno de 10 grados. Entonces, ¿qué pasa acá? Seno de 10 grados, seno de 10 grados se va. Y ese sería 2 veces el coseno de 30. Pero el coseno de 30 es raíz cuadrada de 3 dividido entre 2. 2 y 2 se va. Y quedaría la respuesta simplemente raíz cuadrada de 3. Y ahí tenemos la pregunta número 3. ¿Ya? Toma nota. Y ahora vamos a avanzar nosotros a la pregunta número 5. ¿Ya? Pregunta número 5. Limpio la pantallita, seguimos avanzando. Ya esto está por acá. Pregunta 5. ¿Ya? Bien, la pregunta número 5 dice reduce, ¿no? Reduce. A ver, vamos a hacer el espacio entonces para hacer las operaciones que corresponden. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la operación que hay que hacer? Dice reduce coseno de 70 más coseno de 10. En la fórmula del coseno vemos que la formulita, si ustedes van a su libro a la página 226, ahí en su libro van a ver que el coseno de la suma es 2 veces el coseno de la semisuma, o sea 70 más 10 entre 2, 40, multiplicado por el coseno de la semidiferencia. Coseno de la semidiferencia, 70 menos 10 es 60 entre 2, 30. Entonces, C sería igual a 2 veces el coseno de 40 por el coseno de 30. Raíz de 3 sobre 2. Se va 2 con 2 y C sería igual a raíz de 3 que multiplica al coseno de 40 grados. Y esa sería la respuesta, chicos, chicas. ¿Ya? Pregunta número 5. Ya, tomen nota, por favor. Tomen nota. Bien, seguimos. Seguimos entonces, chicos. Bien. Limpiamos la pantallita entonces y nos vamos ahora a la pregunta número 7. Date cuenta que aquí es coseno de la diferencia, ¿no? Coseno de la diferencia, coseno de 10 grados menos el coseno de 70 grados. Ahora yo quiero hacer esa operación ahí. Entonces vean, pongan mucha atención. Vamos a las fórmulas, por favor, página 226. ¿Cuál sería la fórmula para el coseno de la diferencia? Estamos en la pregunta 7, ¿ya? Entonces, el coseno de la diferencia, según vemos, dice que es el coseno de x menos coseno de y es 2 veces el seno, ¿no? 2 veces el seno de la semidiferencia, ¿no? Dice de y menos x, o sea, el de acá menos el de acá. 70 menos 10. 70 menos 10 sería 60 entre 2, 30. Todo esto multiplicado por el seno de la semisuma. 70 más 10 es 80, entre 2, 40. Entonces C sería igual a 2 por seno de 30. Seno de 30 es un medio. Por el seno de 40 grados. Y aquí se va. Y la respuesta única sería el seno de 40 grados. Ya está. Pregunta número 7. ¿Ya? ¿Alguna preguntita que tengan? ¿Alguna duda? Hasta aquí los ejercicios me han permitido a mí poder explicar, ¿no? Las 4 formulitas que se están empleando hasta ahora. Vistas hasta ahora. ¿Listo? Limpiamos la pantalla. Vamos a la pregunta número 9. Bien, ¿qué pasa con la 9? Si te das cuenta, en la 9 hay una suma de 2 senos y una suma de 2 cosenos en el numerador y denominador, ¿no? Suma de seno con seno, suma de coseno con coseno. O sea, ¿qué hay que hacer? Simplemente hay que trabajar las fórmulas, ¿no? 2 veces nada más. Esa es la única diferencia. 2 veces. Entonces vamos a trabajar el numerador, ¿ya? Bien, vamos a usar la pluma apropiada, 9. C es igual. Entonces sería, aquí en el numerador,
De amarillo lo hago, ¿ya? Sería, cuando tengo seno más seno, sería 2 veces seno de la semisuma. 6x más 2x es 8x entre 2, 4x. Por el coseno de la semidiferencia. 6x menos 2x, 4x entre 2, 2x. Ya lo transformé en lo del numerador. Todo esto va entre. Y ahora trabajo el denominador. Cuando es coseno de la suma, ¿no? Perdón, coseno más coseno, ¿no? Coseno más coseno. Esto por propiedad, ahí lo tenemos en la página, recuerda, 226. Coseno más coseno da 2 veces el coseno de la suma. 6x más 2x y entre 2, ¿no? Sería ahí 4x por el coseno de la semidiferencia, 2x. Y aquí 2 con 2 se va, coseno de 2x con coseno de 2x se va. ¿Y qué me está quedando? Me está quedando el seno de 4x dividido entre el coseno de 4x. Y el seno entre el coseno, eso me da la tangente. Tangente del ángulo de 4x. ¿Ya? Muy bien chicos. Muy bien, Marbet. Pregunta número 9, ya está. Tomen nota, por favor. Hasta aquí todo bien. ¿Alguna consultita que tengan? Dime, Osores, dime nomás. Recuerden que en el denominador, chicos, estoy aplicando la propiedad del coseno más coseno, ¿no? Estamos aplicando propiedad. Coseno más coseno. Y coseno más coseno es 2 veces el coseno de la semisuma por el coseno de la semidiferencia. ¿Ya? Coseno de 6x más 2x sobre 2, ahí está, coseno de 4x, por el coseno de la diferencia, 6x menos 2x entre 2. Ya, vamos a la 11. Pregunta 11, ahí la tenemos. Esa es la pregunta número 11. Y en esta pregunta número 11 me piden a mí que reduzca toda esa expresión. Ya, vamos a reducirla entonces. Reduce. Entonces, acá lo que vamos a hacer es agrupar. Voy a agrupar esto con esto. ¿Por qué lo tengo que agrupar? Porque si yo sumo, me da 8 tita, ¿no? Los ángulos, 8 tita y lo voy a dividir entre 2 y sale 4 tita y por ahí va a aparecer el 4 tita otra vez, ¿no? Entonces vamos a agrupar esto. Entonces C es igual, mira, vamos a ponerlo ordenadito, ¿ya? Seno de 2 tita más seno de 6 tita más seno de 4 tita. Así, lo estoy ordenando nada más. Y en el denominador hago lo mismo. Voy a poner coseno de 2 tita más coseno de 6 tita más coseno de 4 tita. Ahora, por favor, todo lo que está de color verde, lo que voy a anotar acá, lo que voy a marcar acá, eso sería 2 veces el seno de la suma. 2 tita más 6 tita, 8 tita, entre 2, 4 tita. Todo multiplicado por el coseno de la semidiferencia. 2 tita más, perdón, 6 tita menos 2 tita, 4 tita entre 2, 2 tita. Todo esto más, ¿no? El seno de 4 tita. 4 tita. Y todo esto está dividido entre, y ahora vamos a trabajar de azul, el denominador, todo lo de acá. Eso es coseno más coseno, por propiedad es 2 veces el coseno de la semisuma, 6 tita más 2 tita, 8 tita entre 2, 4 tita, por el coseno de la semidiferencia, 6 tita menos 2 tita, 4 tita entre 2, 2 tita. Y todo esto va más coseno de 4 tita. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí en este paso? En este paso lo que hacemos es observar, ¿no? Primero observamos y vemos que en el numerador se está repitiendo seno de 4 tita y seno de 4 tita. Entonces voy a factorizar seno de 4 tita. Y si lo factorizo me quedaría 2 veces el coseno de 2 tita, todo más 1. Y en el denominador si hago lo mismo, pero en este caso lo que se repite es el coseno de 4 tita, factorizaría el coseno de 4 tita, abro paréntesis, quedaría 2 coseno de 2 tita, y todo esto más 1. Si nos damos cuenta, todo esto se va y se va, ¿no? Y de acá llego a la conclusión que C sería seno de 4 tita entre coseno de 4 tita, y seno entre coseno del mismo ángulo sería la tangente. Tangente de 4 tita. Esa sería la respuesta.
Ya, toma nota, por favor. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, va a haber práctica por si acaso el día de hoy, chicos. ¿Ah? Tomen nota, por favor. Esa es la pregunta número 11, ¿ya? Pregunta número 11. Tomen nota, chicos. Vamos a la... Estamos en la 11, chicos. A ver, tomen nota, vayan bien. Bien, chicos, entonces aquí tenemos, ¿no? Como les decía, la pregunta número 15. Observen su desarrollo, ¿no? Y cómo finalmente hemos llegado, pues, a determinar que X vale 6 grados. Recuerden que, a ver, ¿cómo yo sé? A ver, porque me preguntan, ¿no, profesor? ¿Cómo debo agrupar? ¿Cómo yo sé que debo agrupar? Algo que siempre va a pasar cuando tú tengas, por ejemplo, ¿no? Digamos, seno de, no sé, eh, a ver, vamos a poner ese mismo ejemplo. Ya se dice acá seno de X más seno de 5X, ¿no? Vamos a poner solamente ese ejemplo. Ya estoy hablando de esta primera línea que está acá. Ya, solamente esto, ¿no? Más seno de 9X. Entonces, en el fondo, ¿no? Lo que está pasando acá, cuando yo agrupo o sumo dos razones seno, no se olviden que siempre que yo agrupo dos razones seno, el desarrollo de la fórmula del seno de un ángulo más el seno de otro es dos veces, ¿no? O sea, esto con esto sale dos veces el seno de la suma de estos dos ángulos. Y eso es 10x y entre 2 hay que dividirlo. Y ahora, ¿por qué escojo esta parejita? Porque yo ya sé que mentalmente x más 9x, 10x entre 2, 5x. O sea, me va a aparecer otra vez el 5x de acá, ¿no? Si yo trabajara, por ejemplo, los dos primeros, seno de x con seno de 5x, el x y el 5x jamás me va a dar 9x. Es por eso que yo tomo los extremos en este caso, ¿ya? Obviamente que acá la formulita falta, ¿no? Por el coseno de la semidiferencia, ¿no? ¿Y qué es la semidiferencia? Restar, pues 9x menos x y el resultado dividirlo entre 2. 9x menos x es 4x entre 2, entre 2, 2x sería ahí, bueno. Perdón, 4x. No, 9x menos x, 8x entre 2, 4x. Ahí aparece el 4x. Ya chicos, bien, ahora sí vamos a ir a la parte práctica. Vamos a pausar la grabación.